Hola, buen día, bienvenidos a esta sesión. A nombre de Hermos les doy la bienvenida. En esta ocasión, el tema es los 5 pilares para una red industrial confiable, en donde el ingeniero Jorge Alberto Andujano nos va a guiar en estos 5 puntos clave para poder tener esa red industrial confiable, una red industrial segura y robusta que nos pueda ayudar para nuestras operaciones. La dinámica de esta sesión, para los que ya nos han acompañado, es muy sencilla. Tendremos un espacio para preguntas y respuestas en el chat. Cualquier comentario que tengan lo pueden dejar ahí y estaremos en la disposición de atenderlo. También tenemos la función de levantar la mano. Al lado del chat podemos ver una mano. Ahí podemos darle clic en la manita y nosotros nos vamos a dar cuenta que ustedes quieren tomar la palabra y les vamos a ceder el micrófono para que puedan interactuar directamente con nuestro especialista para que pueda hacerles llegar esa información. Al final les vamos a compartir una pequeña encuesta para que si alguna inquietud o dato en particular necesiten hacerlo llegar, también pueden hacerlo por ese medio. Igualmente también el ingeniero les va a estar compartiendo sus datos para que lo puedan contactar si ya necesitan una atención más oportuna. Ingeniero, bienvenido. Cuéntanos qué es lo que nos ofreces aquí en Hermos y adelante. Ok, muchas gracias, Israel. Buenos días a todos. Les agradezco antes que nada su tiempo para estar aquí en esta sesión, donde les vamos a presentar los 5 pilares para una red industrial confiable. Mi nombre es Alberto Mandojano Aguilar, colaborador de Hermos para las soluciones de redes y conectividad industrial, enfocados a lo que es la empresa conectada o Industria 4.0, o lo que es el Connected Enterprise, que es la propuesta que ofrece Rodwell. Y bueno, para empezar, vamos a revisar dentro de la agenda cada uno de los 5 puntos que vamos a ver el día de hoy, los 5 pilares. El primero es cómo construir una red confiable basados en normas y estándares internacionales, cómo crear una red robusta, redundante o resiliente, cómo podemos implementar una red escalable basados en estándares de cableado estructurado, cómo podemos crear una red con calidad en los servicios y, muy importante, cómo podemos implementar una red segura, hablando de temas de ciberseguridad. Todo esto con el propósito de conectar las personas, los equipos y los procesos industriales. Pero bueno, antes de empezar con los 5 pilares, me gustaría ver una breve introducción acerca del modelo de interconexión de sistemas abiertos o el modelo OSI, el cual fue creado a principios de la década de los 80 con el propósito de conectar redes locales que se encontraban aisladas. Las empresas o las plantas tenían la necesidad en ese entonces de conectar diversas redes, ¿no? Pero no había un estándar, no existía una norma, no había una forma de conectarse segura. De ahí que la ISO creara este modelo de 7 capas, donde prácticamente la capa 1, estamos hablando de la capa física, la capa 2 es la capa de enlace, la capa 3 es la capa de red, la capa 4 es la de transporte, 5, 6 y 7, sesión, presentación y aplicación. Es importante conocer este modelo ya que prácticamente las comunicaciones se basan en y en la parte central y la parte derecha vemos si tuviéramos algún servicio web, alguna aplicación web o alguna plataforma de monitoreo de red, estos serían prácticamente cómo actuaría cada nivel de la capa física. Por ejemplo, en la capa 1 prácticamente estamos hablando de cables, de medios de comunicación. En la capa 2 se agrega el protocolo Ethernet. En la capa 3 se agrega el protocolo IP. En la capa 4 TCP o UDP, que ahorita vamos a ver más adelante de qué trata cada uno de ellos. En la capa de sesión se establece la comunicación entre ambos equipos por medio de los puertos. La capa de presentación, que es la que se encarga de encriptar y preparar esos datos para enviarlos hacia la capa 7, hacia las aplicaciones que nosotros generalmente trabajamos con los equipos de cómputo. Bueno, pasemos con la capa física, que prácticamente es todo lo que tiene que ver con infraestructura de red. Hablando de cables, conectores, rutas, tarjetas físicas. Prácticamente es la responsable de entregar la información entre los dispositivos de la red por medio de bits.
Bits enviados a través de pulsos eléctricos por medio de cable de cobre, señales de luz a través de fibra óptica o señales de radiofrecuencia a través de wireless. Esa es la parte física donde prácticamente son todos los fierros, los cables que vamos a utilizar para conectar los equipos. Vamos a la capa 2, que es la capa de enlace de datos, donde prácticamente se incorpora el protocolo Ethernet. Utiliza direcciones MAC, que son las direcciones físicas que tienen todos los dispositivos que cuentan con un puerto Ethernet. Esta es de 6 bytes. En este nivel se utiliza el método de envío por medio de broadcast, multicast o unicast. En este nivel prácticamente hablamos de conexión de 2 o más dispositivos dentro de una red por medio de las interfaces, ya sea por cable o radiofrecuencia, y aquí es donde empezamos a trabajar ya con los switches o con los access points. De ahí seguramente algunos de ustedes han escuchado los términos de switches capa 2, switches capa 3, y ahorita vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, pero previamente hay que entender cada nivel. Dentro de Hermos trabajamos principalmente con 3 marcas. Con los Stratix que ofrece Rockwell Automation, que están diseñados a través de una alianza estratégica entre Cisco en la parte de telecomunicaciones y Rockwell en la parte de control. Tenemos también la marca Cisco, tanto a nivel Enterprise como industrial, y la marca Hirschmann, que es propietaria de Belden, con pues, obviamente toda la gama de switching and routing, tanto Enterprise como industrial, y con soluciones bastante interesantes, sobre todo en la parte de wireless, incluso con patentes propias de la marca. ¿Cómo trabajan los switches capa 2? Prácticamente se aprenden las direcciones físicas de cada uno de los dispositivos que se conectan al switch. Por ejemplo, el puerto 2 está conectado hacia un switch no administrable, con 3 dispositivos conectados en ese puerto, y lo que hace el switch principal es aprenderse todas esas direcciones MAC. Así es como se trabaja y se envía la información de origen y destino entre cada una de las redes en este nivel. Vamos a la capa de red, la capa 3, donde esta capa se encarga de convertir los frames en paquetes e incorpora el protocolo IP, que es Internet Protocol para la parte de Enterprise o Industrial Protocol para la parte de red industrial. Incluso se agregan también protocolos de routing como el Spanning Tree, el Rapid Spanning Tree, Multi-Spanning Tree, el MRP, HCR, entre otros. Es decir, son protocolos que nos van a ayudar a interconectar diferentes segmentos de las redes. ¿Por qué? Porque los 3 componentes que se agregan dentro de esta capa es la dirección IP del equipo, la máscara de subrep a la que pertenece, en este caso, alguna computadora, y la puerta de enlace que es el Default Gateway, el cual prácticamente nos va a permitir conectar hacia otros segmentos externos a nuestra red local. Esa es la función de la capa de red. ¿Cómo funciona en cuestiones de niveles? Pues prácticamente en la capa 1, pues hablamos de señales, ¿no? Por medio del cable, subimos hacia protocolo Ethernet en la capa de enlace de datos, y en la capa 3 es donde se agrega el protocolo de IP, donde agrega la dirección origen, y podemos tener incluso 1 o más destinos del envío de los datos. En cuanto a la capa 4, la capa de transporte, estamos hablando de 2 protocolos, el Transfer Control Protocol y el User Datagram Protocol. El TCP utiliza un sistema de envío de información a través de conexión orientada o confirmación de servicio, y tiene un flujo de control con un encabezado de 20 bytes. El UDP trabaja sin conexión orientada ni confirmación de servicio y no tiene ningún tipo de flujo de control, y únicamente con un encabezado de 8 bytes. ¿Cuál es la principal diferencia entre TCP y UDP? Que TCP sí va a tener una confirmación. Precisamente TCP trabaja en la parte industrial porque en este mundo de la industria no podemos perder ningún paquete, ¿no? Sin embargo, UDP trabaja principalmente con envío de datos a través de voz y streaming, porque realmente necesitamos paquetes mucho más rápidos, pero no necesitamos una confirmación. Es en la parte de capa de transporte. Y en la capa de sesión, presentación y aplicación, la capa 5
es la que controla el diálogo entre las aplicaciones finales, es decir, establece comunicación a través de los puertos para determinar si la aplicación está lista para recibir los paquetes. La capa 6 es la que se encarga de encriptar esos datos y presentar la información a las aplicaciones para que éstas puedan verse ya a nivel de computadora, mediante las hojas de cálculo, el correo electrónico, etc., ¿no? Y en la parte industrial, estas tres capas se engloban en lo que es el protocolo SIP, que es el protocolo industrial común, donde este puede enviar dos tipos de mensajes principalmente en la red, que son los mensajes implícitos o explícitos. En cuanto a los mensajes implícitos, prácticamente se basa en un modelo similar al modelo productor-consumidor. Es decir, el productor envía todos los paquetes a la red mediante el multicast, que es enviar paquetes de uno a muchos dispositivos dentro de la red, y los clientes se encargan de procesarlos en base a un identificador. Los mensajes explícitos operan mediante un modelo cliente-servidor, donde prácticamente el protocolo SIP lanza una petición al servidor y le devolverá una respuesta. Así es como trabajan los protocolos, y esa es toda la parte del modelo OSI, que es sumamente importante entender cada una de las capas para la administración y la resolución de fallas a nivel de la red. Bueno, ¿por qué no debemos utilizar los mismos materiales y equipos en una red enterprise que una red industrial? Porque prácticamente estamos hablando de que tenemos diferentes metas y objetivos. En una red de planta, el enfoque es estar trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Y en una red de oficina, prácticamente el enfoque es proteger la propiedad intelectual de los activos. En cuanto al orden de prioridades, en una red de planta hay una triada muy importante donde la número 1 es la disponibilidad de la red, la segunda es la integridad y como tercera es la confidencialidad de la información. Estos valores cambian en una red de oficina porque lo que más importa es la confidencialidad, en segundo término la integridad y en tercer término la disponibilidad. La importancia de esto es prácticamente en piso de planta hablamos de redes determinísticas, ¿no? Una red disponible. Sabemos que si tenemos un paro de línea no programado, se va a ver reflejado en costos operativos. Otro punto muy importante es el tipo de tráfico que vamos a enviar entre cada una de las redes. En piso de planta estamos hablando de paquetes pequeños, pero paquetes continuos, paquetes determinísticos que si no llegan en tiempo y forma, pueden causar el paro de un PLC o de un robot o de algún proceso crítico. Y en la red de oficina prácticamente lo que manda es el tráfico a través de voz o video. Y la principal diferencia en este caso es que si nosotros en oficina no recibimos algún correo electrónico en 2 o 3 minutos, pues prácticamente no sucede nada, ¿no? O incluso hay remediaciones temporales, cosa que en piso de planta es bastante difícil conseguir esa seguridad. No sé si hasta aquí haya alguna duda o pregunta. No, ¿verdad? No tenemos ni una. Israel. Por el momento no, pero pueden igual ir escribiendo sus preguntas aquí en el chat o bien alzar la manita en los momentos en que Alberto nos da la palabra para poder abrir su micrófono. Por el momento no, Alberto, adelante. Gracias, Mariana. Bueno, pues ahora sí, ya entrados en materia, vamos a comenzar con el pilar número 1, que es una red confiable. ¿Cómo construimos una red confiable? Basándonos en normas y estándares internacionales. Para la parte industrial, la norma que vamos a utilizar para implementar cable de cobre, fibra óptica y cableado estructurado es la TIA 1005A. Y para entornos de enterprise o de oficina es la TIA 568C. La TIA 1005 se desprende de varias normas, en este caso la TIA 568C.0, que es una norma genérica, la 569B, que es para ductos y espacios, la 568C.2, que es para cable par trenzado, y la 568C.3, que es para fibra óptica. Esta norma TIA 1005 nos presenta también un análisis ambiental denominado análisis MAIS, en la cual vamos a medir 4 factores en 3 niveles, donde podemos comprobar qué tantos impactos mecánicos tenemos, qué tanto ingreso de polvos o aguas tenemos en la planta, ambiente climáticos o químicos, o ambientes electromagnéticos.
Como vemos en la imagen de la izquierda, entre más abajo estemos de piso de planta, vamos a necesitar materiales mucho más robustos, a diferencia de la parte del entorno de Enterprise, ¿no? Donde tenemos una conexión, una conexión cruzada intermedia y una conexión cruzada principal, donde prácticamente estamos hablando de una estructura de cable de no más de 3 saltos en ambos mundos. Y Panduit cuenta con una guía de selección de materiales donde ya hay un análisis previo más sobre los números de parte que podemos seleccionar para determinado ambiente. Esta guía igual se las podemos hacer llegar, es tanto digital como física. En cuanto al cable par trenzado, y es muy importante saber que tenemos cable UTP no blindado para la parte industrial, tenemos cable blindado STP con forro en cada uno de esos 4 pares. Tenemos el STP, perdón, el FTP es un foil que cubre los 4 pares en la parte externa y un cableado SFTP que tiene una malla metálica protegiendo los 4 pares y adicional un forro, un foil en cada uno de los 4 pares. Este tipo de cable soporta hasta 600 volts y hay diferentes tecnologías en cuanto a la cubierta para soportar incluso entornos tolerables a agua o aceite o incluso para ambientes marítimos. Depende también las velocidades a las cuales vamos a trabajar, puede ser a 10, 100, 1000 o a 1 gigabit. Todo dependerá de la capacidad de llevar datos a través del medio. Es decir, entre mayor la categoría, mayor la cantidad de ancho de banda que vamos a necesitar. Actualmente existen la categoría 5, 5E, 6, 6A y 7. Ya está en puerta la categoría 8, sin embargo todavía no es muy comercial, sobre todo por los dispositivos finales que no soportan todavía estos estándares. Bueno, ¿y cuál es la más utilizada en el ambiente industrial? Estamos hablando de la categoría 5E. La 5E soporta velocidades de hasta 100 megas, trabajando únicamente con 2 pares, los pares 1, 2, 3 y el 6, dejando para la telefonía análoga el 4 y 5 y para la telefonía digital el 7 y el 8. Si necesitáramos viajar a 1 gigabit por medio de 5E, ahí sí necesitaríamos utilizar prácticamente los 4 pares. Para la categoría 6, de igual forma, si queremos trabajar a 1 gigabit, únicamente utilizaríamos 4 pares. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la importancia de saber si voy a utilizar un cable de 2 pares o de 4 pares en el ambiente industrial? Porque podemos terminar los enlaces hacia RJ45 o M12 de 2 o 4 pares. Por ejemplo, si seleccionamos un cable de 4 pares en terminación M12 código D, quedarían libres 2 pares y eso podría tener un efecto como de antena y tener ruido en la red. De ahí la importancia de saber exactamente hacia qué terminador de cable vamos a llegar. Tenemos diversas soluciones dentro de Panduit, las cuales están enfocadas a la parte industrial, como algunos conectores terminables en campo, que son blindados. Tenemos transiciones entre conectividad de RJ45 con clasificación IP20 hacia conectores M12 con clasificación IP67 para conexiones al exterior del panel. Son bastante útiles. Tenemos los patch cores con clasificación de 600 volts, adecuada para su uso con paneles de control, para conectar drives o servos. Tenemos jacks blindados universales, paneles de parcho para montaje en RealDIN, conectores M12 terminables en campo y incluso también los ballheads, conectores con grado IP65 para protección contra polvos o aguas, ¿no? Ambientes un poquito mucho más rudos, o incluso los CAD-IN para montaje en RealDIN y establecer enlaces permanentes dentro de un panel de control. Estos solamente son algunos números de parte que quería mostrarles sobre la oferta industrial que tenemos directamente en este caso con Panduit y que ustedes seguramente pueden implementar basados en la norma TIA 1005 e implementar una red completamente segura en la parte de infraestructura física, ya que hay análisis que indican que hasta el 80% de los problemas en una red se debe a una mala selección e implementación de materiales a nivel industrial. Bueno, en cuanto a la fibra óptica,
¿Cómo seleccionar el tipo de fibra óptica adecuada? ¿Qué debería usar? ¿Monomodo, multimodo? ¿Cuál es la mejor opción? Pues prácticamente tenemos estas dos familias. La multimodo, donde va de la OM1 a la OM4, y está diseñada como, su núcleo es como si fuera una cebolla. Es decir, tiene diferentes capas en las cuales pueden viajar más de un haz de luz a través del medio y se envían luz a través de LED. En cuanto a la fibra monomodo, solamente hay dos tipos, fibra OS1, OS2, con un núcleo mucho más pequeño y donde solamente podemos enviar un haz de luz a través del láser. En base a que voy a hacer mi selección de fibra óptica, tengo que pensar antes que nada en el ambiente o en el entorno donde voy a colgar la fibra. Es decir, voy a colgar la fibra en postes o la voy a meter por tubería, voy a cruzar algún patio, va a estar en interior de planta o la voy a meter por tierra. Son diferentes condiciones y hay diferentes números de parte para todo ello. Otra consideración es la velocidad y la distancia a la que voy a correr dichos enlaces. Por ejemplo, si quiero implementar un enlace de 100 megas en 2 kilómetros, prácticamente toda la fibra multimodo me podría cubrir ese enlace o incluso con la fibra monomodo podría llegar hasta más de 100 kilómetros. Si quiero colocar un enlace que trabaje a 1 gigabit con la fibra OM1, solamente alcanzo los 275 metros, con OM2 550, con OM3 800 metros y la máxima con OM4 1100 metros, siendo la fibra monomodo todavía capaz de soportar los 100 kilómetros. En cuanto a un enlace de 10 gigas, pues prácticamente lo máximo que podría alcanzar con fibra multimodo serían los 550 metros y con monomodo los 40 kilómetros. Y ya para enlaces mucho más grandes de 40 hasta 100 gigabits, prácticamente sería recomendable utilizar solamente la fibra monomodo, ya que la fibra multimodo solamente alcanzaría los 150 metros. Entonces, para implementar fibra en un enlace en planta, prácticamente mi recomendación sería utilizar fibra multimodo y hay de diferentes cantidades de hilos. Hay de 2, 4, 6, 12 y 24 hilos. Y como ven en la imagen inferior, prácticamente la fibra monomodo tiene un núcleo mucho más pequeño, donde el núcleo es de 9 sobre 125, que es esta distancia del perímetro, y las fibras multimodo 50 sobre 125 y que son las más utilizadas actualmente, y las 62 sobre 125 que prácticamente ya son las que están saliendo del mercado. Otro punto importante para la red confiable es cómo seleccionar los equipos y materiales adecuados. Es decir, ¿en qué me voy a basar? Antes que nada, tengo que hacer un diseño lógico de mi red para saber exactamente qué equipos físicos o qué dispositivos inteligentes voy a utilizar para comunicarlos. Es decir, voy a tener un PLC, cómo se va a comunicar con HMI, qué protocolos voy a utilizar, en qué puerto lo voy a conectar, de los switches, qué capacidades deben tener. Todo eso se hace en un análisis lógico de la red, donde hay 4 principales actores, ¿no? Lo que son los dispositivos finales o los dispositivos inteligentes, los medios de comunicación, la parte de switching and routing, y qué servicios voy a habilitar dentro de esta red. Es decir, cuánto ancho de banda voy a necesitar para soportar el tráfico que voy a estar enviando en este nivel. Eso es muy importante y de ahí se deriva lo que es el diseño físico de la red para saber exactamente dónde están cuáles son las rutas que voy a utilizar, si voy a llegar por cable de cobre o si voy a llegar por cable de fibra y qué categorías voy a utilizar. ¿Sale? Entonces, partimos de un diseño lógico, un diseño físico para tener una buena implementación. Ese es un ejemplo de un panel de control basado en estándares y buenas prácticas, donde prácticamente estamos utilizando los elementos basados en la TIA 1005A, lo que son los paneles de parcheo, los cables y conectores blindados, tenemos la división, las barreras contra ruido, contra la parte de potencia, tenemos el switch industrial con sus paneles respectivos, tenemos una UPS de soportes libre de mantenimiento y del lado derecho toda la parte de potencia, ¿no? Los drives conectados a través de los patch cords que soportan los 600 volts y ese es un ejemplo de una buena implementación a nivel de panel. Y bueno, ¿qué sucede cuando terminamos de implementar una red a nivel físico? Prácticamente estamos convencidos al momento en que podemos enviar un ping, tenemos comunicación.
realmente no es suficiente. Cuando vamos a entregar un proyecto, tenemos que utilizar equipos de comprobación, calificación, o certificación. Si ustedes quieren certificar una red con un cliente, existen los equipos para certificarlos a nivel de cobre, fibra óptica, ¿sale? Y basados obviamente también en estándares como la TIA 1005, basados también en categorías de cableado o basados también en la 568C para ambientes enterprise. Esto les va a dar a ustedes un poco más de punch o de impulso para lograr ganar aquellos proyectos donde ustedes puedan ofrecer certificaciones de redes a nivel de infraestructura física. Y bueno, esa sería la parte de red confiable, el pilar número 1. Vamos a pasar al pilar número 2, que es una red robusta. Bastante bueno el tema que vamos a ver. Y aquí surge una incógnita que todos nos hacemos al momento de seleccionar un switch. Seleccionamos un switch administrable, un no administrable. ¿En qué nos vamos a basar para hacer la selección del equipo correcto? Prácticamente tenemos que basarnos en el diseño lógico previo para saber exactamente qué es lo que voy a conectar. Voy a utilizar control de movimiento, voy a utilizar safety, voy a tener colgados servicios a lo mejor de sincronización o voy a conectar algún proceso crítico. Todas esas incógnitas nos van a ayudar a seleccionar el equipo correcto. Y aquí hacemos un versus de los switches administrables contra los no administrables. Mi sugerencia, por supuesto, sería, en medida de las posibilidades, utilizar switches administrables porque dentro de las ventajas que nos ofrece es la prevención de loops, que es estar reenviando tráfico dentro de la red. Estos problemas nos pueden incluso tirar la red o causar problemas de tráfico. Los switches administrables tienen servicios de seguridad en los cuales podemos definir qué equipos se pueden conectar al switch o aquellos puertos que no estén utilizados también los podemos dar de baja o crear incluso también listas de acceso. Tenemos información de diagnóstico que es muy importante, los logs, para saber exactamente cuánto tráfico está viajando en el switch, a qué nivel de temperatura está trabajando, cuál es el nivel de uso del CPU, si tengo paquetes perdidos, si algún protocolo está trabajando de forma inadecuada. Todo ese diagnóstico de la red lo podemos tener con un switch administrable. Incluso también análisis, incorporar herramientas de análisis general como es el Wireshark para hacer un monitoreo de todo el tráfico, ¿no? Y ver las tramas, cómo han estado trabajando. Los servicios de segmentación de redes virtuales es muy importante, ahorita lo vamos a ver más adelante. Podemos crear servicios de calidad también dentro de los switches administrables, la resiliencia de la red y los servicios de gestión de multidifusión o multicast. Las desventajas, pues obviamente son de mayor costo y requieren cierto nivel de soporte y configuración para comenzar a utilizarlos. Sin embargo, hoy en día los switches industriales traen una interfaz GUI, una interfaz gráfica para poder configurarlos de forma muy sencilla. Si ustedes llegaran a tener alguna duda, nosotros también podemos apoyarlos con parte del soporte para la iniciación de la configuración. En cuanto a las ventajas de los switches no administrables, solamente tenemos dos, que es lo energizas y está listo para utilizarse. Y prácticamente son mucho más baratos. Y en cuanto a las desventajas, pues prácticamente son todas las ventajas de un switch administrable. Pero sí quisiera tocar aquí un punto bastante importante, que es lo difícil que es solucionar los problemas de la red. Es decir, no tenemos ningún tipo de visibilidad, no sabemos por dónde comenzar a buscar porque no tenemos ningún log, no tenemos ningún diagnóstico, nada que nos pueda ayudar a encontrar las fallas o porque está lenta la red, ¿no? Tenemos que utilizar herramientas externas o equipo especial para encontrar aquellos problemas. Y bueno, ¿cuáles son los principales requerimientos de redundancia para una red resiliente? Hablando del primer punto, son los respaldos, sumamente importante. Tener un backup de la configuración de todos los equipos que tenemos actualmente trabajando a través de una SD o algún servidor que ustedes consideren que la información esté segura. ¿Por qué de SD? Porque realmente la mayoría de los switches industriales traen un puerto SD con el cual ustedes pueden subir o bajar la configuración de cada dispositivo. En cuanto a la fuente de poder redundante, también todos los switches industriales tienen dos, su fuente principal y su fuente alterna para protegerlo del lado energético. En cuanto a la topología de red redundante, en la parte izquierda tenemos una topología
una topología de anillo, y en la parte derecha una topología de estrella o árbol redundante, que ahorita vamos a ver más adelante. Entremos en la parte de los protocolos de redundancia. La tendencia de los protocolos empleados para entornos industriales están evolucionando hacia Ethernet IP. Ustedes saben que las tecnologías como DeviceNet, ControlNet, Modbus están saliendo ya de línea y está todo migrando hacia este nuevo protocolo que es Ethernet Industrial Protocol. Es importante evitar bucles en la red, ya que el tráfico broadcast podría no solo ralentizar las comunicaciones, sino también llegar a bloquearlas. Ante entornos que requieren alta disponibilidad, debemos emplear protocolos que rompan esos bucles. Generalmente en entornos IT, el protocolo más conocido, más utilizado es el Spanning Tree Protocol, este que tenemos al principio, y así como sus respectivas versiones, el RCTP, MSTP. Sin embargo, los tiempos que manejan para restaurar las comunicaciones son demasiado altos para los sistemas de control y automatización. Por ello que es necesario emplear otros protocolos como el MRP o DLR, o incluso el PRP o HSR, que son protocolos propios de la capa 2. En cuanto a los protocolos de capa 3, tenemos otro nivel, que ya estamos hablando del BRRP, que es el Virtual Router Redundancy Protocol. Si ustedes quieren saber más acerca de este protocolo, lo pueden revisar en el RFC 3768. Este protocolo está diseñado para aumentar la disponibilidad en las puertas de enlace. Es decir, eliminar lo que es el único punto de contacto de la red, donde si perdemos este punto, prácticamente perdemos toda la red. Son protocolos de capa 3 que nos ayudan a mitigar esos problemas, o protocolos como el RIB o el OSPF, que son protocolos para encontrar incluso las rutas mucho más cortas dentro de la red. En cuanto a las topologías, generalmente en OT o en piso de planta, la topología que más se utiliza actualmente es una topología de anillo, trabajando con el protocolo MRP, donde podemos recuperar cualquier punto de caída hasta en 10 milisegundos. Y en entornos de tecnologías de información, el protocolo más utilizado es el Rapid Spanning Tree Protocol, de 5 a 20 milisegundos de recuperación por salto. Es decir, si yo pierdo comunicación en este enlace principal, prácticamente tengo un enlace que está actuando en forma pasiva, un standby, y lo que se hace es activar este servicio cuando perdemos comunicación entre este. De igual forma, estamos hablando de que tenemos redundancia en todos los niveles de la red, hablando de que estos sean switches de acceso, switches de distribución y core switch, ¿no? Entonces, si yo en un switch de acceso pierdo comunicación hacia estos enlaces, tengo varias rutas alternas, ya sea el siguiente switch de acceso, salto hacia el otro y me voy por esta ruta, ¿no? Es prácticamente topologías redundantes que me van a permitir ser tolerante a cualquier problema de fallas. Y bueno, existen dos formas de recuperar los anillos basados en protocolos. Como ya vimos, lo que es el protocolo DLR y MRP son los principalmente utilizados en la industria, con menos de 10 milisegundos de recuperación, y el Spanning Tree o Rapid Spanning Tree prácticamente de 5 a 20 milisegundos por salto. Quiere decir que si yo quiero llegar hacia el core switch desde un switch de acceso y pierdo esa comunicación, prácticamente estaríamos hablando del doble de tiempo, ¿no? De 40 milisegundos. Y sabemos que los milisegundos en el mundo industrial pues son determinísticos. Ahora, ¿qué pasa con las tecnologías en anillo? Con el protocolo MRP o DLR. ¿Cómo funcionan? Prácticamente tenemos que tener un administrador o un manager, un supervisor, el cual se va a encargar de estar comprobando que todos los dispositivos del anillo estén conectados y estén respondiendo a través de beacon packets. En el momento en que el administrador detecta que hay una ruptura dentro del anillo, lo que hace es habilitar el enlace que está en standby y empieza a enviar el tráfico de C por D, E hasta A. Y B va a seguir trabajando mediante el envío directo de B a A.
Esa es la parte bastante importante de una red redundante o resiliente. Incluso podemos incorporar topologías bastante más robustas utilizando el MRP mediante un anillo principal, que puede ser capa 3, y anillos subyacentes trabajando dentro del anillo principal en capa 2. Es decir, tener múltiples instancias de redundancia. Podemos incluso también agregar el overlink aggregation para aumentar la disponibilidad y el ancho de banda para algunas conexiones dentro del anillo o incluso todas las conexiones que se encuentran dentro del anillo. ¿Qué logramos con esto? Pues una doble redundancia, y lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es, en medida de las posibilidades, buscar rutas alternas de cableado estructurado, es decir, no enviar el mismo cable por la misma charola o por la misma escalerilla, sino buscar rutas alternas. ¿De qué nos va a servir esto? De que si pasa un montacargas y se lleva la escalerilla o la tubería, pues prácticamente de nada me serviría tener este tipo de redundancia. Pasa algo similar como los proveedores de servicio de Internet, donde a lo mejor nosotros contratamos algún servicio de un enlace y queremos tener algún backup. Tenemos que validar que el proveedor realmente nos esté mandando por rutas alternas, ¿no? Que no se vaya por el mismo poste, ¿no? Imagínense, llega un camión, se lleva el poste y prácticamente me tira mis dos enlaces, no tendría ningún sentido. Tenemos otro ejemplo donde prácticamente tenemos un switch de acceso conectado directamente a un switch de distribución, al B, por ejemplo, una conexión entre A y B. ¿Qué pasa si perdemos la comunicación? Prácticamente la parte de redundancia se activa, el enlace que estaba en standby para hacer la comunicación hacia al switch C. Este se va a quedar activo, no va a cambiar, y nos va a dar oportunidad de poder revisar exactamente cuál fue el problema de comunicación entre B y A y resolverlo para que posteriormente, si ocurriera algún otro incidente, se restablezca la comunicación nuevamente hacia A y B y quedar el enlace en standby entre el switch A y C. Es parte muy importante de la redundancia entre los enlaces, ya sea a velocidades de 100 o a un gigabit, y pues también seleccionando los medios adecuados, ¿no? En cuanto a la conectividad de Industria 4.0, cuando hablamos de convergencia entre OT e IT, podemos utilizar estas topologías donde prácticamente no vamos a tener ningún tipo de problema al comunicarlas, porque son protocolos que funcionan también en ambos mundos, ¿no? Y esa sería la parte de una red redundante. Vamos al tercer pilar, que es cómo diseñar una red escalable. Alberto, tenemos una pregunta en el chat. ¿Podemos Claro, responder antes de pasar al siguiente pilar? Gracias. claro, adelante. María González nos pregunta, ¿la red de anillo tiene el mismo límite de distancia entre equipos? ¿Depende de los equipos conectados o baja por la configuración? Realmente la distancia, sabemos que la distancia máxima, hablando de cable de cobre entre cada dispositivo, no debe superar los 100 metros. Sin embargo, en una red de anillo, entre cada dispositivo, mientras no superemos esta distancia, no va a haber ningún problema. Es decir, podemos tener un anillo con un perímetro de alrededor de 400, 500 metros, repartiendo obviamente las distancias, y prácticamente sería un anillo funcional. En cuestiones de si vamos a operar, por ejemplo, con Motion o con algún sistema de seguridad como Safety, la recomendación sí sería trabajar en un enlace menor a los 60 metros. No sé si con esto puedo responder la pregunta. Realmente, en cuanto a la configuración de los equipos, no cambia. No hay ningún parámetro adicional o consideración que tenemos que tomar en cuenta para la configuración de los equipos. Gracias, Alberto. Nos comenta Mario que sí, efectivamente se responde la pregunta. Muchas gracias. Y Cés también nos pregunta, ¿cuándo se usan los transceivers? Ajá. Ok, los transceivers son tarjetas que se incrustan dentro de los puertos SFP que traen los switches para hacer enlaces a través de cobre o fibra óptica.
Es decir, los transceivers dependerán mucho de si vamos a utilizar fibra óptica o vamos a utilizar cable de cobre, que trabaja con ambos. Y también tenemos que saber si vamos a utilizar fibra óptica multimodo, monomodo y qué tipo de conectores vamos a utilizar, si son LC, ST o SC. Que actualmente los conectores que más se utilizan son los LC duplex. Eh, Tenemos que tener en consideración la velocidad del transceiver y la distancia entre cada enlace de la fibra óptica. Muchas Si, gracias, Alberto. y bueno, y también aprovechando, hay transceivers internos que se instalan dentro de los switches y hay transceivers externos, en dado el caso de que el switch no tuviera algún puerto SFP, se pueden utilizar transceivers externos o algunas soluciones de Rodwell, como los ETAPs, que pueden cambiar medios de fibra hacia cobre. Es decir, yo puedo montar un enlace de fibra de 500 metros y al final de cuentas llegar con cobre hacia mi switch. Y bueno, ¿alguna otra pregunta, Mariana, que tengamos por ahí? Por el momento no, adelante. Excelente. Bueno, en cuanto a la red escalable, tenemos un modelo lógico de estructura y jerarquía de 5 niveles. Es muy similar al modelo OSI que vimos al principio, pero este es de 5, donde prácticamente del nivel del 0 al 2 tenemos conectado a través de un switch de acceso todos los dispositivos de control, PLCs, drives, HMIs, eh, donde prácticamente estamos hablando de zonas donde se conectan estos dispositivos hacia un siguiente nivel, que es un nivel 3, donde prácticamente se almacenan los servicios de aplicaciones de sistemas mesoescadas o algunas aplicaciones de Factory Talk. Tenemos también algunas estaciones de servicio, acceso remoto, y en un nivel 3.5 una zona desmilitarizada que ahorita lo vamos a ver en el siguiente slide, donde se explica un poquito mejor este modelo. Este modelo, el CPW, es un diseño, bueno, está basado, es un documento creado a través de una alianza entre Cisco, Rodwell y Panduit, donde definieron una arquitectura de conectividad para todos los dispositivos de control y automatización. Este documento no es propio de ellos, es decir, es un documento abierto. Sin embargo, está basado en una norma. Esa norma es la ISA 95 de 5 niveles, donde nos indica que en un nivel del 0 al 2 tenemos que zonificar. Es decir, cada cuadrado punteado en naranja representa una celda de trabajo. Por ejemplo, tenemos switches conectados a través de una topología de estrella, switches de acceso hacia unos switches de distribución. En la parte central tenemos una topología de anillo, conectados también al switch de distribución. Y en la parte derecha tenemos también una topología lineal, incluso con equipos inalámbricos, conectados hacia el mismo switch. Puede haber uno o dos switches de distribución, se recomiendan más de un dispositivo. ¿Y qué nos va a permitir esto? Tener un punto de crecimiento basado en esta norma que es la ISA 95, donde prácticamente vamos a poder crecer agregando celdas de trabajo paulatinamente. Es decir, si ustedes pueden tener una línea piloto para subirse ya a lo que es la industria 4.0 y obtener información en tiempo real, métricos, monitoreo, control, un montón de cosas que nos ofrece esta cuarta revolución industrial, y crecer de forma ordenada. En el nivel del 0 al 3, bueno, en el nivel 3 es donde ya tenemos los servidores físicos o virtualizados, de las aplicaciones Factory Toll o plataformas para piso de planta, donde ofrecen servicios de redes, servicios de seguridad, de DNS, de directorio activo, de DHCP, incluso servicios de identidad de AAA, incluso también la parte de almacenamiento. En un nivel 3.5 está la zona desmilitarizada. Lo que les comentaba, esta zona es la que va a delimitar el tipo de tráfico que va a viajar entre la red de Enterprise hacia la red industrial y viceversa. Es importante definir esta IDMZ porque de ella dependerá el acceso remoto, incluso también de las personas que se quieran conectar a dar soporte remoto hacia piso de planta. De ella dependerá también la redundancia. Como ven, los cables en verdes están representando la redundancia que yo puedo generar en todos los niveles de la red. ¿Por qué se ponen aquí dos dispositivos, dos firewalls?
porque prácticamente si yo pierdo comunicación en este punto con el firewall principal, prácticamente tengo esta alternativa de redundancia para seguir enviando el tráfico hacia mi red en los niveles 4 y 5 que ya representan la red Enterprise o de oficina. Y eso es muy importante porque no perdemos conectividad y podemos seguir enviando tráfico entre las dos redes y ya tener prácticamente una red convergente. Otro punto muy importante pues, es el tema de ciberseguridad, donde prácticamente no nos interesa que el usuario de contabilidad o de recursos humanos pueda alcanzar los PLCs. Esto lo vamos a definir en la zona IDMZ, ¿no? ¿Quién puede ver los equipos de control? Y de la parte de piso de control, ¿quién puede llegar a los servidores de Enterprise? Para ello tenemos soluciones de gabinetes para centros de datos a nivel Enterprise. Tenemos los microdata centers industriales con soluciones de Panduit y Rodwell. Y tenemos los IDFs donde se almacenan los switches de distribución en diferentes puntos de la planta, los cuales van conectados a los sistemas de zonas, los cuales se almacenan o se pueden montar los switches industriales dentro de estos gabinetes que están probados térmicamente y que están ya diseñados para entornos industriales, para llegar a su vez a los paneles de control, donde tenemos ya los dispositivos de control, los dispositivos inteligentes. Esa sería la parte del CPWE. Si tienen oportunidad de leerlo, ustedes lo pueden buscar como tal, CPWE, y lo encuentran en prácticamente las páginas de Cisco, en las páginas de Rodwell y en las páginas de Panduit. Y como les comentaba, está basado en la ISA 95. Otro punto importante para tener una red escalable es la parte de la segmentación de la red. Es decir, no debemos tener redes planas a nivel de piso de producción. Podemos tener una VLAN que a lo mejor el área de sistemas nos diga, ¿sabes qué? Este va a ser tu segmento administrativo o nativo con el cual puedes trabajar en piso de planta. Pero de ahí nosotros podemos crear VLANs para poder segmentar el tráfico y separar virtualmente las redes. ¿Por qué es importante esto? Para una mejor administración, mayor seguridad y disminuir los tiempos de remediación de fallas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo buscar un problema en una red de 20 equipos que en una red de 200 o 300 dispositivos. Entonces podemos centralizar o enfocarnos en cierto punto de la red para revisar qué es lo que está pasando. Hablando de segmentaciones de red, supongamos que cada PC representa una línea de trabajo. Tenemos equipos capaces de unir esos segmentos de red. Por ejemplo, tenemos una 192.168.5.0. En un segmento 1 tenemos un segmento 192.168.6.0, un segmento 7.0. Prácticamente estamos segmentando y al final de cuentas podemos tener equipos capa 3 que nos permitan segmentar y comunicar aquellas redes que sea necesario, ¿no? Es un punto muy importante, utilizar VLANs. Y bueno, vamos al cuarto pilar, que es los servicios de calidad dentro de una red, que es muy, muy, muy importante y que los switches administrables nos van a brindar estos servicios. ¿A qué nos va a ayudar los servicios de calidad? Pues prácticamente vamos a poder promediar el rendimiento de una red cualitativamente y medir los servicios de red tales como la tasa de errores, el ancho de banda, el rendimiento, el retraso en la transmisión, la disponibilidad de la red y la fluctuación del retardo o el jitter. Son medidas que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a un servicio de calidad. En cuanto a las funciones para gestionar y dar servicios de calidad, tenemos 3 niveles, los que es dar prioridad a los paquetes, una prioridad alta, una prioridad media y una prioridad baja. ¿Quién va a ser la función del clasificador? En este caso, los switches, obviamente administrables. Como vemos en la imagen, en la parte de abajo, esta sería la representación de una red Enterprise, donde prácticamente en este nivel se le da prioridad al tráfico de voz. Estamos viendo cómo
llega hacia el clasificador y prácticamente este define que este tráfico que se envía aquí es de alta prioridad y lo manda de forma inmediata. Esa es la parte de dar servicios de calidad dentro de los switches. Con la parte de los switches Stratix y Cisco, existe una función bastante primordial y muy fácil de configurar que se llama SmartPort, en la cual nosotros definimos qué tipo de dispositivo vamos a conectar en determinado puerto. Por ejemplo, si voy a conectar algún PLC, algún HMI, hay un rol que se denomina Automation Device. Prácticamente ese rol nos indica que va a ser una prioridad alta. Hay otro rol que se llama Desktop for Automation, quiere decir que voy a conectar una computadora y lo que hace es darle una prioridad mucho más baja. Entonces, de ahí la importancia de dar estos servicios de calidad. En la parte industrial sucede obviamente lo contrario, donde prácticamente los switches le van a dar prioridad al protocolo SIP, al protocolo industrial común. En cuanto se reciba el paquete, se va a enviar a través del switch. Y bueno, esa es la parte de servicios de calidad. Vamos a pasar a la parte del pilar número 5, que es cómo diseñar una red segura basada en el tema de ciberseguridad, ¿no? Que es un tema que hoy ocupa a la mayoría de las empresas, ya que pues, la conectividad pues, obviamente nos genera muchos beneficios, pero también conlleva muchas vulnerabilidades, ¿no? Partamos primero en definir pues, qué es la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es la protección de los activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo los datos que viajan, se almacenan y se procesan dentro de los sistemas informáticos. Existen varias normas de ciberseguridad, como la ISA 99, la IEC 62443 y la NIST. Estas normas de ciberseguridad, si tienen oportunidad de leerlas, son marcos de referencia que les van a ayudar a ustedes a implementar redes seguras. La ISA 27001 es para el entorno Enterprise y todas las que acaban de mencionar son para ambientes industriales. Entonces, son marcos de referencia que prácticamente les van a poder ayudar a implementar un buen diseño de la IDMZ cuando ustedes planeen la convergencia entre la red de IT y OT o incluso implementar soluciones a través de la nube, ¿no? Soluciones híbridas. O quizás si algunos de ustedes requieren accesos remotos, estas normas les van a permitir hacerlo de forma segura. O incluso también poder llevar a cabo algunos análisis de riesgos de ciberseguridad, crear auditorías y análisis de vulnerabilidades. Esas normas son marcos de referencia. Les recomiendo utilizar alguno de ellos para poder implementar ciberseguridad en todos sus equipos. Bueno, algunos elementos principales que no podemos dejar pasar para tener ciberseguridad de nuestra red es la parte del firewall. El firewall, generalmente cuando vemos esa palabra, pues nuestra mente nos lleva luego al área de sistemas, ¿no? O al área de TI. Y realmente sí, son los que administran este tipo de firewalls porque al final de cuentas tenemos que delimitar el tráfico que va a viajar entre el Internet hacia nuestra red. Y el firewall nos va a permitir definir ciertas reglas, establecer políticas para no permitir aquel tráfico malicioso, ¿no? Es decir, el firewall es como el cadenero del bar que dice, sabes que tú sí entras, tú no entras, y el que va a determinar el flujo de tráfico. Otra herramienta importante es el software de protección contra intrusos, el cual les va a permitir a ustedes tener un monitoreo en tiempo real cuando se esté detectando algún ciberataque tanto de la parte externa como internamente en la planta. Va a hacer un análisis y monitoreo de cada uno de los dispositivos y en cuanto detecte algún flujo de tráfico que esté fuera de lo normal, nos va a mandar una alerta e incluso nos va a mandar un log de lo que está pasando y podamos actuar antes de que tengamos problemas de infección o de virus en los equipos. El tercer punto es contar con servicios de VPN para crear túneles cifrados, los cuales nos van a permitir conectarnos a nuestra intranet de la planta
y poder acceder a los servicios de ERP o correo electrónico, algunas intranets o servicios también de análisis de datos en tiempo real. Y el cuarto es la parte del filtrado web, el controlar a qué páginas tienen acceso los usuarios. Eso es muy importante porque entre mayor sea la seguridad en este nivel, menos ocio y menos descargas de sitios no seguros, ¿no? Es decir, hay una lista negra incluso en Internet que si ustedes pueden buscarla, van a poder hacer un filtrado mucho más sencillo. O filtrar incluso también por protocolos o por tipos de descarga que pueden o no pueden hacer los usuarios. En cuanto al malware, ustedes saben que hace muchos años estaba diseñado únicamente para atacar a plataformas de sistemas operativos utilizados para el cómputo centralizado como Windows, ¿no? Por decir algo. Pero hoy en día está muy fuerte lo que son los ataques hacia las plantas, hacia piso de producción. Prácticamente hay diversos tipos de ataques, diferentes virus. Algunos de ellos seguramente ustedes los conocen. El más sonado actualmente pues, son los ransomware, que son los software maliciosos que infectan los equipos, que encriptan la información o la secuestran y nos muestran información exigiendo el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema. Estas amenazas han ido creciendo de forma paulatina, bastante fuerte. Los primeros ataques prácticamente en 2005 en Rusia. En septiembre de 2013 apareció el famoso CryptoLocker, dirigido a todas las versiones de Windows. ¿Qué más tenemos? Algunos de los más famosos ataques a la industria fue el virus Stuxnet. No sé si hayan escuchado acerca de él. Destruyó alrededor de 1000 máquinas en una central nuclear de Natanz allá en Irán. ¿Cómo lo hizo? Pues prácticamente penetró a través de la red, se propagó a través de las computadoras, llegó a la parte de control y reprogramó todos los centrifugadores y prácticamente destruyó las máquinas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener una red segura en todos los niveles. Como lo vimos en el nivel del modelo OSI, las 7 capas prácticamente tenemos que proteger en cada uno de los niveles, ¿no? Y bueno, ¿qué tipos de incidentes tenemos de ciberseguridad? Tenemos 2 tipos, los ataques intencionados, que son el 20%, y los no intencionados, que abarcan el 80%. En cuanto a los ataques intencionados, hablamos de ataques externos, ataques de hackers, que forman un 47% de ese 20%, y los ataques de empleados disgustados o ataques internos. Estos también tenemos que tener en cuenta que debemos emplear políticas, debemos establecer normas de seguridad a nivel físico, a nivel lógico y a nivel de aplicación, para que aquellos empleados no tengan los privilegios suficientes para hacernos daño al interior de la planta. En cuanto a los ataques no intencionados, se deben a errores humanos. Seguramente a ustedes les han llegado algunos correos de suplantación de identidad, de Comisión Federal, del SAT, de instituciones bancarias, e incluso algunos correos donde hieren susceptibilidades de que, sabes que este es el archivo donde te mando fotos, donde tu pareja te está engañando y las personas pues prácticamente se dejan llevar y le dan clic, ¿no? Hace unos años, cuando tuve el gusto de trabajar en el área de sistemas para una planta automotriz, prácticamente era el pan de día. Los usuarios tenían algunas dudas sobre si abrir o no algunos elementos que tenían algún código, algunas macros o algunos ejecutables. Y yo les recomendaría hacer campañas para informar a los usuarios sobre los nuevos ataques, las nuevas amenazas, y para que ellos en cualquier momento, si tienen alguna duda, pues acudan a ustedes, ¿no? Que son los expertos en ciberseguridad o que ya conocen algunas normas y estándares y puedan decirles, ¿sabes qué? Eso es un virus o no lo vayas a abrir, no lo vayas a ejecutar y asegurarnos, ¿no? En cuanto a ataques no intencionados, también tenemos la infección a través de malware. Y otro punto muy importante es el software. ¿Qué software estamos manejando? Es un software pirata, no podemos actualizar.
Estamos hablando de que tenemos un antivirus original o también estamos trabajando con software pirata. Y esto es muy importante, ¿no? Porque la seguridad o un sistema seguro se dice que depende de cuánto conozcamos aquella tecnología que estamos utilizando y qué utilidad le demos. Eh, Como ustedes saben, hoy en día pues, las aplicaciones móviles prácticamente nos dicen que las apps son libres, no tienen ningún tipo de costo, pero realmente con lo que pagamos es obviamente con nuestra información. Damos permisos para que aquellas aplicaciones puedan acceder a nuestros datos y seguramente ustedes saben cuáles son los dos principales permisos que nos piden aplicaciones como Facebook. Nos piden acceder a la información y a la ubicación. ¿Por qué? Porque quieren saber exactamente quiénes somos y en dónde estamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todos los niveles y en todos los equipos que nosotros conectamos a la red, tenerlos con software original, con el antivirus al día, las bases de datos al día, establecer algunos filtros, incluso aquí en el hogar, ahorita que estamos la mayoría de nosotros en casa, configurar algunas políticas también que son muy básicas, pero algunos módems de los proveedores también tienen algunos tipos de filtro para poder también no permitir que nuestros niños puedan acceder a cierta información, ¿no? Y bueno, si tenemos un firewall de sistemas o de IT, ¿estamos seguros? Yo creo que la mayoría de ustedes dirían no. ¿Por qué? Porque pues, realmente un firewall no nos va a asegurar. No hay ningún sistema 100% seguro. Quien les diga que existe un sistema 100% seguro les está mintiendo. Y vamos a verlo con el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que llega una persona, un contratista o algún usuario y se conecta a la red de control. Y su equipo está infectado, no tiene ningún antivirus, o a lo mejor sí lo tiene, pero no lo detectó, no está actualizado. Y el virus empieza a correr, esos malditos virus empiezan a correr a través de la red, afectando todos los dispositivos o nodos de la red, ¿no? Vamos a caer en grandes problemas, incluso en la parte externa, ¿no? Es decir, nodo que encuentre, nodo que lo va a infectar. Entonces, prácticamente ahí tendríamos un paro por N cantidad de días. Ahora, ¿qué sucede en la parte de control, en lo más bajo de la planta? Si un usuario llega con alguna USB o con su laptop y está infectada y el PLC empieza a enviar información a través de la red, sucede lo mismo, ¿no? Prácticamente estamos infectando todos los equipos y por ende vamos a tener N cantidad de días en paro. ¿Qué nos dice la defensa en profundidad o el defense in deep de la norma ISA IEC 62443? Nos dice que en cada segmento de la red, ya sea para subir o bajar en los niveles de las redes, tenemos que hacer una protección en cada nivel de la red. Si ven los rectángulos, prácticamente tienen conexión hacia la parte baja o hacia la parte superior de la red. Hay un enlace. Entonces, en cada uno de esos enlaces, tenemos que implementar protección, un firewall físico. Ese firewall físico nos va a ayudar a proteger todos los puntos vulnerables de una red. Viendo el ejemplo que vimos hace un momento, llega el contratista o alguna persona con su equipo infectado, se conecta a la red de la planta, prácticamente en ese nivel detenemos la infección, no va a pasar nada, vamos a mantener los equipos trabajando de forma segura e incluso vamos a tener alertas, ¿no? Vamos a poder tener alarmas, vamos a ver el log, vamos a saber exactamente qué está pasando, de dónde proviene la infección o cuál es el equipo que está intentando infectar nuestros equipos. Y de igual forma, siendo el caso donde nos conectamos con una USB o hacia un PLC directamente en piso de producción, vamos a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque tenemos protegido esa parte del borde de la red. La infección no va a pasar y únicamente vamos a tener que restablecer ese equipo en particular y vamos a mantener la red de la planta saludable y vamos a detectar la anomalía dentro de la máquina. Eso es parte de la IEC 62443, que trae varios apartados. Si no mal recuerdo, son 13 apartados, es bastante extenso. Se los recomiendo mucho también para la parte de ciberseguridad a nivel industrial.
Y bueno, esta estrategia ya está aprobada, funciona y realmente son fáciles de implementar. Vamos al siguiente punto. Esta tabla es muy importante y es muy interesante porque nos abre un poquito el panorama de lo que vimos al principio, ¿no? Del enfoque de cada una de las redes, el por qué no debemos utilizar, por ejemplo, un firewall de IT a nivel de piso de producción. Tenemos en esta tabla 4 tipos de firewalls. El Packet Filter Firewalls, los Stateful Firewalls, los de aplicación, el Deep Packet Inspection Firewall industrial y varios puntos a considerar, que son 7. Vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, en cuanto a funcionalidad, definir reglas básicas sin considerar relaciones entre paquetes, prácticamente todos cumplen. El segundo punto, definir reglas básicas considerando relaciones entre paquetes. El Packet Filter Firewall ya se quedó aquí. Los otros siguen todavía en la competencia. Definir reglas básicas a nivel de aplicación, que es Deep Packet Inspection, únicamente el firewall industrial. Bloquear tráfico con malware al poder segmentar por protocolos industriales, el único que lo puede hacer es el firewall industrial. ¿Por qué? Porque maneja ese tipo de protocolos. Aunque actualmente algunas tecnologías de los firewalls enterprise ya están agregando también este tipo de protocolos. En cuanto a definir reglas a nivel de protocolo, function codes, si el protocolo es Modbus o Ethernet IP, o asignar un único puerto sobre algún servidor OPC, únicamente los firewalls industriales. Y esto es muy importante porque la mayoría en piso de producción tendrá algún servidor OPC. En cuanto a los eventos y los logs, prácticamente todos tienen esa funcionalidad. Y el número 7, preparados para entornos industriales, pues obviamente este es el hardware que es el único que está preparado para soportar estos ambientes. Y bueno, ya para ir finalizando prácticamente, estos son algunos puntos críticos de algunas prácticas no adecuadas, las cuales les recomiendo tomar en cuenta. La primera es tener equipos sin características de seguridad. Es importante que cada equipo, que cada dispositivo conectado a la red cuente con alguna característica de seguridad, ya sea para dar de baja puertos lógicos o puertos físicos. Si no hay un diseño de seguridad en la red, prácticamente no tenemos nada, ningún tipo de seguridad. Los servicios innecesarios en ejecución, si ustedes no están utilizando algún servicio o algún protocolo, como ICMP, IGMP, o no están ocupando algún servicio de FTP o algunos puertos que estén habilitados, hay que darlos de baja. Incluso las impresoras que tenemos utilizando, si no están utilizando algún protocolo, alguna función, dar de baja esos servicios, ¿no? Porque un hacker bueno es capaz de entrar incluso desde una impresora hacia el interior de la red. Falta de integridad de seguridad, SP, PSP. Tenemos también la parte de auditorías insuficientes. Aquí les recomiendo que utilicen algún marco de referencia de los que ya vimos para hacer sus propias auditorías internas o incluso solicitar algún servicio, que en este caso también se ofrecen con Rockwell Automation, para dar servicios de auditorías de vulnerabilidades y revisar la red, qué tan segura es. La falta de autenticación en HMIs es muy importante, que el operador tenga que firmarse en cada uno de los dispositivos para poder operarlo, ¿no? Y la falta de conocimiento sobre normas y estándares, pues, ya tienen algunos marcos de referencia con los cuales ustedes pueden implementar ciberseguridad en sus redes. En cuanto al switching and routing y servicios de seguridad, como les comentaba al principio, tenemos soluciones principalmente con Rodwell para la parte de switching and routing y los servicios de diseño lógico, diseño físico, incluso soluciones integrales llave en mano para hacer una integración de su red de piso de planta completa, basadas en todas las normas y todos los estándares que actualmente vimos. Y pues realmente sería también cuestión de utilizar algunas plataformas como las que ofrece Rodwell, del software Clarity, que es una herramienta de monitoreo en tiempo real. Les va a ayudar a ustedes a tener certeza de si están recibiendo o no ataques en tiempo real.
Es decir, si algún equipo está infectado, si hay cambios en el tráfico que está enviando ese dispositivo, nos va a informar, ¿no? También tenemos soluciones con Belden, que es el Tripwire, o soluciones que van desde sistemas enfocados al área de IT y también para el área de OT. Prácticamente soluciones integrales y orientadas a lo que es la manufactura inteligente. Y bueno, esto sería en sí los 5 pilares básicos. No quiere decir que sean los únicos, ustedes pueden agregar dependiendo de lo que consideren. Sin embargo, sí son los que no deben de faltar en una buena implementación de una red. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta, Mariana. Muchas gracias, Alberto. Tenemos algunas preguntas por aquí que no leímos en algunos de los slides anteriores y también si quieren ir haciendo algunas nuevas. Sé que estamos ahorita un poquito sobre el tiempo, pero vamos a dar un par de minutos para responderlas. Mario González nos dice, ¿qué modelos de switches tenemos en distribución y si tienen que ser administrable? Perdón, ¿qué modelos tienen en switches de distribución y si tienen que ser administrables los de distribución? Sí, generalmente en switches de distribución no existen, bueno, no tenemos los no administrables, estamos hablando de switches administrables porque tenemos ya protocolos de routing. Algunos modelos que tenemos, por ejemplo, con Rodwell, prácticamente estamos hablando de los switches 5410 Stratix, switches de distribución, o tenemos también switches 5400 de diferentes puertos, de diferentes capacidades, también para soportar incluso de 1 a 10 gigabit. Con Cisco, ustedes saben que tenemos una amplia, muy extensa con los Catalyst, con los Nexus. Prácticamente hay gran variedad. En cuanto a los Hirschman, también tenemos capa 3, tanto en la parte Enterprise como la parte industrial, los BSR 30, 35. Si requieren puntualmente los números de parte que podemos emplear a nivel capa 3, con mucho gusto se los puedo hacer llegar con la información necesaria, ¿no? Gracias. También Cés nos pregunta, ¿el malware es lo mismo que un virus? Sí, es similar a un virus. Lo que hace es agregar alguna parte de código sobre los programas para obtener información de lo que nosotros estemos trabajando, la información que estemos enviando a través de la red. Prácticamente se podría considerar que sí es parte de un virus y de la cual prácticamente tenemos que utilizar herramientas necesarias para protegernos de dicho malware. Gracias, Alberto. Y Rodolfo Verástegui nos pregunta, ¿en qué punto de una red industrial se debe colocar el firewall? ¿En el punto donde se conecta con TI? Es correcto, va a ser nuestra zona industrial desmilitarizada, la cual va a unir las redes de IT y OT por medio de un firewall que esté definiendo el flujo de tráfico que va a viajar entre esos mundos y la que nos va a permitir también acceder de forma remota hacia nuestra red de OT. Entonces tenemos que tener firewalls a ese nivel para hacer la convergencia y como lo vimos en la lámina de la IEC 62443, prácticamente el firewall puede aplicarse dentro de los niveles los distintos niveles del CPW, del 0 al 5. Muchas gracias, Alberto. Bueno, sí tenemos una pregunta más por acá. Abel nos dice, ¿hay programas de certificación en implementación de redes desde la parte de instalación, ya sea por Belden o por Panduit? Es correcto, tenemos las dos vertientes de certificación, tanto para la parte Enterprise como para la parte industrial, porque son normas diferentes y lo podemos manejar con ambas marcas. Y la ventaja de ello es que ustedes pueden ofrecer un valor agregado a todos sus clientes. ¿Por qué? Porque si ustedes están certificados, por ejemplo, con Panduit en la parte Enterprise e industrial, pueden ofrecer hasta 25 años de garantía en cableado estructurado, obviamente trabajando con toda la parte de infraestructura de Panduit, que eso es de gran valor y generalmente es lo que los usuarios finales o los clientes nos piden, que de preferencia tengamos ese tipo de certificaciones para hacer implementaciones a nivel industrial.
le podemos hacer llegar también esa información para que puedan tomar los cursos necesarios a nivel de cableado estructurado. Muchas gracias, Alberto. Sí, justo nos pide a ver que podemos mandar más información. Con mucho gusto, si me ayudas, Alberto, ahorita a colocar tu correo en el chat para que podamos enlazarlos y, bueno, cualquier información que requieran de estas marcas de redes industriales podamos compartirla con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias, Alberto. Quisiera saber si hay alguna pregunta final, podamos compartirla de una vez. Si no, tenemos también, estamos compartiendo en el chat de la reunión y les vamos a hacer llegar a su correo el link de la encuesta referente a esta sesión. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto le hacemos llegar la información correspondiente. Y bueno, les pedimos por favor ponerse en contacto con nosotros a través de la encuesta. Es el medio ideal para que podamos nosotros enlazarlo con el equipo Hermos y podamos dar solución puntual a cada uno de sus requerimientos. Alberto, un último comentario antes de que cerremos la sesión. Agradecerles a todos su atención, el tiempo que invirtieron en esta sesión. Espero se hayan llevado algo de valor. Si ustedes tienen algún proyecto o requieren de algún apoyo para implementar algún proyecto de red o requieren que los acompañemos en el proceso de convergencia, con mucho gusto podemos apoyarlos. Ustedes saben que en Hermos contamos con una amplia gama de soluciones, no solamente de redes, sino también en otras áreas. Y lo menciono porque ustedes saben que lo que tiene que ver con Industria 4.0, pues no es solamente de un tipo de tecnología, ¿no? Sino de varias y también no solamente una marca, sino de muchas, ¿no? Que se incorporan dentro de lo que es Industria 4.0. Y pues están mis datos ahí en la pantalla. Cualquier duda, comentario, información que requieran, con mucho gusto se las puedo hacer llegar. Te agradezco mucho, Alberto. Les agradezco a todos el tiempo que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, efectivamente, Román, bueno, por aquí tenemos este comentario del ingeniero Román. Dice, como es de conocimiento de todos, el COVID-19, ay, disculpen por el sonido del tren, el COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización y la industria 4.0. En su experiencia, ¿qué problemas cree que atravesemos en este sentido? Alberto, ¿tienes algún comentario? Sí, muchos se enfrentan al problema de desconocimiento de normas y estándares y de no saber exactamente por dónde comenzar, cuál es el camino. Porque muchos actualmente dicen, oye, yo quiero subirme al tren de la industria 4.0, quiero obtener información en tiempo real, pero ¿en qué nivel de conectividad estamos parados? Es lo que tenemos que analizar. Si tenemos conectividad de celdas aisladas, tenemos conectividad ya en algunas líneas, tenemos algún sistema de soporte preventivo, algunas alertas, saber en qué punto estamos conectados y hacia dónde queremos llegar. Ese es, yo creo que el primer paso y conocer las normas y estándares que debemos utilizar para piso de producción para hacerlo en base a los 5 pilares que vimos, ¿no? Uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria es que parte de la infraestructura física no está normada y estandarizada. Entonces, cuando empiezan a crecer de forma desordenada, tienen problemas de comunicación en la red. Y es donde muchos dicen, oye, la red se me cae, conecto un nodo más o un equipo más a la red y se me cae. ¿Por qué? Porque no fue una norma o no fue un estándar de cableado estructurado o incluso de infraestructura física. Entonces, ese es parte del gran reto, el conocer normas y estándares, el utilizar los cables o los equipos adecuados para implementar la red. Muchas gracias, Alberto. Ingeniero Román, no sé si con esto pudimos responder un poquito su pregunta, pero igualmente le invitamos a ponerse en contacto con nosotros porque creemos que el proceso de digitalización es un tema amplio y que requiere pues múltiples soluciones. Entonces, podemos enlazarlo con el ingeniero Alberto Mandujano y el equipo de Hermos y Rockwell para justamente poder ampliar un poco más la información sobre este tema. Les agradezco mucho a todos. Gracias, Alberto, por tu tiempo nuevamente. Y bueno, los invitamos a seguir participando en las sesiones de Hermos. Tenemos todavía varias en lo que queda del mes de mayo. El día de mañana estaremos platicando con el ingeniero Miguel Contreras, también de Hermos, sobre PanelView Plus 7, esta solución de Rockwell Automation. Les vamos a compartir con mucho gusto el link
y ojalá tengan la oportunidad de conectarse y por supuesto que seguiremos abriendo nuevas sesiones referentes a industria de digitalización a 4.0 y justamente a cómo adaptar nuestros procesos a esta nueva realidad que nos ha traído el COVID-19. Gracias a todos, que tengan excelente tarde y bueno, cualquier duda estamos en contacto. Nuestro correo de contacto en este momento no está habilitado. Les invitamos a escribirnos directamente, ya sea al correo de Alberto Mandujano, como el de su servidora Mariana Díaz, para cualquier tema relacionado con los webinars. Estoy dejando también mi correo en este chat. Y bueno, que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias por el tiempo extra. Qué bueno que esta sesión ha sido de su interés. Y excelente tarde. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Buena tarde.